Bueno, ¿qué tal, iglesia? Es bueno verles el día de hoy. Si no tienes una Biblia, ve Romanos. Tienes una Biblia, ve Romanos capítulo 4. Si eres nuevo, soy uno de los pastores aquí. Estoy muy honrado de que te nos hayas unido para este servicio dominical. Nuevamente, Romanos capítulo 4 es el día de texto del día de hoy. Aquellos que no saben lo que está pasando, estamos avanzando a través del Nuevo Testamento. Tenemos un valor, algo que queremos hacer en el 2022, y eso es explorar y conocer todo el Nuevo Testamento. Así que estamos leyendo como 5 capítulos por semana y tenemos 52 sermones que están directamente sacados del Nuevo Testamento y están en secuencia cronológica desde Mateo, todo camino hasta Apocalipsis. Y nosotros nos encontramos en las epístolas de Pablo y en los viajes misioneros. Y vimos el capítulo 1 de Romanos la semana pasada, bastante intenso. Y luego estamos ahora viendo el capítulo 4 de Romanos esta semana. Así que vayamos y leámoslo. Es como, está grueso, está repetitivo y confuso quizás, ¿no? Así que, bueno, más te aviso, ¿no? Comenzando el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nunca he dicho circuncidado tantas veces. Tienes que hacer una pausa allí, simplemente. La, porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería de heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, de la ley son los herederos, vana resulta la fe y y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es para todos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, la cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no lo son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza con esperanza. Eso es un poco confuso, pero lo explicaremos. Para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto porque tenía como 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Estás confundido? Yo estoy un poquito confuso. Tuve que leerlo 3 o 4 o 5 veces, ¿no? Antes de encontrar la claridad que estaba buscando. Así que si estás, bueno, si tienes esa niebla en tu mente, voy a tratar de desempacarlo. Déjame ayudarte a desempacarlo, al ilustrarte algo, para arrancarnos, ¿no? ¿Te acuerdas la película Salvando al Soldado Ryan?
fue en el 98, ha sido un buen tiempo desde que se estrenó, pero es una película que recomendaría para los adultos, pero no para ni los niños o adolescentes. Bueno, es una premisa cautivante. Hay un destacamento especial de soldados que esencialmente se encargó de ir a recuperar un soldado que está detrás de las líneas enemigas y es el último miembro vivo de su familia. El último soldado vivo de todos sus hermanos habían muerto, ¿no? En el día en la invasión de Normandía. Por lo cual el personal Tom Hanks, Capitán Miller, se le tiene esta tarea de reunir unos soldados y ir detrás de las líneas enemigas y esencialmente ir por James Francis Ryan, el soldado raso James Francis Ryan. Así que encuentra a James Francis, y él no se quiere ir. Y no sabe por qué tiene que irse a casa, por qué merece irse a casa. Y esencialmente está de acuerdo en que van a completar esta misión de proteger este puente. Y después de eso, se va al barco y regresa a Estados Unidos. Y al final de la película, después de haber completado esta misión de proteger este puente y como el capitán Miller ha completado su misión de salvar la vida del soldado y como preservar su vida para que pueda irse a casa, estás desangrándose. ¿Te acuerdas de ese momento que está desangrándose en el puente? Detrás de él ves este tipo de paisaje devastado por la guerra, ves todo este sentido de sacrificio que se ha hecho para salvar a este hombre. Y luego, ¿qué dice el capitán Miller al soldado Ryan? En su pequeño momento de 1-1, dice, gánate esto. ¿Te recuerdas? Le dice, gánate esto. Y luego la película como que avanza rápidamente, como unos 50 y tantos años, y ves ahora al soldado James Francis Ryan como un tipo anciano con su familia caminando por el cementerio americano de Normandía y están caminando a través de todas las lápidas y llegan a esa lápida blanca con una cruz del Capitán Miller y luego se emociona un chorro, ¿te acuerdas? Y se pone emocional y se arrodilla en la lápida y dice muy emocionalmente, espero haber vivido una buena vida. Espero que sepas y entra en todo esto. Espero. Y luego mira a su esposa. ¿Y qué le pregunta? ¿Te acuerdas? Le dice, dime que he vivido una buena vida. Dime que soy un buen hombre. Y ella la pesca fuera de qué onda, ¿no? Se está diciendo, ¿qué pasa aquí? Y dice, sí lo has hecho. Ahora, esta escena, toda esta escena de película es genial para Hollywood, pero es una teología y terrible. Es tan bíblicamente inconsistente, no se alinea con el Evangelio. Pensé para mí mismo, después de buscar, conocer el Evangelio, y al apreciar el Evangelio y evaluar esta película, qué desafortunado que esa película se fuera de esta manera. Déjame te lo explico, ¿no? Miras, qué desafortunado para el Capitán Miller que él debería decir en sus últimos momentos desangrando, gánate esto. Es una declaración de presión, básicamente. Tristemente está poniéndole al soldado Ryan un sentido de deuda, una obligación. Tienes que beber de cierta forma para justificar el sacrificio. Sin embargo, él no pidió nada de eso. No es solamente desafortunado que el capitán Miller diga que gánate esto, ¿no? Esencialmente pone una carga sobre los hombros del soldado. También es desafortunado que al final de la vida del soldado Ryan, al final de sus días, tenga que encontrar la afirmación o confirmación de una persona altamente subjetiva, una persona altamente sesgada, su esposa, para encontrar una confirmación que de hecho ha sido bueno y que tiene razón. De nuevo, porque es subjetivo, ¿verdad? Soy bueno, he vivido una buena vida. ¿Qué significa vivir una buena vida? ¿Qué significa ser un buen hombre o vivir una vida correcta? Bastante sesgada, altamente subjetiva, casi no confiable, ¿no? Que evaluaría tu vida. ¿Cuál es el estándar final de bueno o malo? Bueno, es bastante entretenimiento, pero es antievangelio si realmente conoces el evangelio. Pablo aborda alguna de estas cosas. Él aborda la idea de bondad y rectitud que realmente creo que todas las personas buscan en su vida. Habla acerca de cómo ganar el sentimiento de bondad y de rectitud para que al final de sus días, al final de su vida, puedan tener un estándar perfectamente objetivo en el que puedan medirse a sí mismos. Nuevamente todo se encuentra en este cuarto capítulo confuso del libro de Romanos. Pero bueno, démosle un contexto. ¿Estás listo para el contexto?
Ok. Quizás es más preferencial, se siente un poco más educativo, institucional que un momento de prédica, pero vayamos al contexto antes de sumergirnos a nuestra exégesis y explicación. Ahora vemos el hombre de Abraham mencionado una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. Y para aquellos que conocen la Biblia o no conocen completamente la Biblia, dice, pero Abraham, que no está en el Antiguo Testamento, ¿por qué hablamos de él en el Nuevo Testamento tan a menudo? Bueno, porque es un personaje de tanta importancia que nos brinda un sentido de información sobre cómo entender a Dios, cómo entender el Evangelio y entender la salvación. Abraham, de hecho, se menciona unas 76 veces en el Nuevo Testamento. Obtiene bastante tinta, ¿no? Mucho tiempo de misión, mucha tinta en el libro. Pero he aquí porque Abraham es tan prominente en el Nuevo Testamento. Primero es que Abraham es el primer judío. Quizás no sabías él, es el primer judío, no hay judío que preceda a Abraham. Era un tiempo primitivo en el mundo y en los días de Abraham y no había un sistema religioso estructurado conocido como judaísmo. No había una religión organizada conocida como judaísmo, pero él se convierte en el primero y hay esencialmente un sistema religioso que se desarrolla debido a que Abraham se convierte en el patriarca del Antiguo Testamento y Pablo lo usa regularmente en el Nuevo Testamento. Abraham también es un punto de referencia. Es un punto de referencia. Probablemente hayas leído o escuchado decir que hablamos de Dios. Una vez hablamos de Dios y hablamos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso se trata, es un punto de referencia para asegurarnos de que estamos hablando de la misma persona. Y así que es como se usaba cuando la gente estaba hablando estaba tratando de hacer distinción sobre diferentes, entre comillas, dioses, o tratar de aclarar de qué Dios se refería en realidad. Dirían, estamos hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando del Dios de Abraham, Isaac, o de otro Dios. Era un punto de referencia, el punto de referencia en términos de entender la salvación. Ahora, la salvación no cambia, pero este es uno de Génesis capítulo 15, es una de las demostraciones más claras y comprensibles, demostraciones de Dios salvando a la humanidad, o de Dios proporcionando un medio o un sistema de salvación para el mundo. Por lo que Abraham es como que el primero. La primera persona no es la primera persona que encuentra la salvación, sino la primera persona que encontramos en la narración aquí. Es un punto de referencia. También Abraham es el padre de los judíos, así que no es solo el primer judío, es el padre de los judíos. Y de hecho, un momento en el que Dios usa dos lecciones objetivas para mostrar cómo Abraham va a ser esencialmente el padre de todos los judíos. Le dice a Abraham, hey, sal, mira el cielo nocturno, ves todas las estrellas. Dice, tus descendientes van a ser como eso. No vas a poder contar las estrellas, no vas a poder contar tu árbol genealógico ni tu linaje. Hace lo mismo con la arena. Dice, tus descendientes van a ser como la arena en la orilla. No puedes contarlo. Así es como va a ser tu familia. Así que ese es el contexto sobre Abraham. Ahora busquemos algo de contexto sobre la circuncisión. Y, sí. Bueno, Romanos 1 me puso mucho nervioso, pero Romanos 4 me puso todavía más porque estoy hablando de un procedimiento médico en los genitales masculinos y es simplemente incómodo de hablar. Voy a darte una explicación familiar de esto, va a ser un poco incómodo, pero creo que es absolutamente necesario. ¿Ok? Está en la Biblia. Ok, primero es este. Cuando lees sobre la circuncisión en la Biblia, es tanto literal y metafórico. Por lo que a veces estamos hablando de un acto muy literal y a veces un acto metafórico, es tanto físico como espiritual. También hay un acto físico de la circuncisión, un procedimiento médico, pero también está el acto espiritual. Hablamos de un corazón que está siendo circuncidado, lo que significa esencialmente que es un momento espiritual, quizás un momento de conversión, un momento de pertenencia. Ahora, es muy interesante lo que está sucediendo en Romanos capítulo 4. Hay un grupo de cristianos greco-romanos que probablemente están confundidos en cuanto a todas las cosas de la circuncisión que han leído en el Antiguo Testamento. Hay muchas leyes, ¿no? Hay muchas historias y Abraham ha terminado y él es el padre de los judíos y es como el primer judío que no se pone mejor o más grande, es la máxima autoridad, así que hay un montón de cristianos que tal vez son jóvenes en la fe y se preguntan, ¿necesitamos circuncidarnos? Dicen, ay,
No, soy greco-romano, no soy judío, necesito hacerme este procedimiento médico. Es necesario porque quiero ser salvo, quiero experimentar la salvación, quiero estar bien con Dios. ¿Hay otro paso que se requiera para proporcionar la garantía de la vida eterna o de vida abundante? Entonces están preguntando esto y Pablo lo está respondiendo a la pregunta sobre qué proporciona esencialmente la circuncisión, si la circuncisión es necesaria, si hay algo que se requiera en términos de trabajo, un esfuerzo humano que esencialmente va a sellar el trato con Dios. Así que esto es lo que está pasando realmente, ¿no? También, pero me preguntaba mismo, yo soy un tipo que pregunta por qué no, quizás molesta a mis padres, a mis maestros, ¿no? Porque quiero saber por qué. Tengo la información de ver cómo se ve, no es suficiente. El por qué y el cómo no es suficiente. Quiero saber por qué, ¿no? Quiero saber por qué. ¿Por qué Dios eligió la circuncisión como esta señal o este símbolo de salvación? ¿Por qué? Dios no pudo habernos dado una mejor señal, un mejor símbolo, como, no sé, no nos podía haber dado una señal o símbolo que pudiéramos presumir y no ir a la cárcel. No podríamos haber dado, no podríamos haber dado metido algo que fuera realmente masculino. No podríamos habernos marcados a todos, ¿verdad? No podría, como ya sabes, unas letras hebreas en nuestro brazo. Podemos ser, me veo fantástico, sería genial. Podría ser tatuaje, un piercing, algo. ¿Por qué tuvo que haber sido un corte en nosotros? En una parte sensible, ¿verdad? Aquí está quizás una de las razones por las que Dios decidió esto. Es una conjetura, pero creo que es una conjetura segura. Creo que está respaldada por la Escritura. ¿Qué es lo primero? La circuncisión es una señal de pureza, es un símbolo de pureza. La circuncisión generalmente solo viene con una mayor higiene, ¿verdad? Y entonces existe la idea de que Dios está tratando de comunicarle a su pueblo que desea que sus hijos, su iglesia, que su familia sea limpia y sea pura. Por lo que no está tan preocupado por parte del cuerpo, está preocupado por el corazón y el alma, que nuevamente seamos personas que persigan perpetuamente la pureza para nosotros mismos. Aquí hay otra razón por la cual creo nuevamente que podemos tener un entendimiento o podemos querer entender por qué podría haber sido elegida la circuncisión. Es un recordatorio de la promesa. Algunos de ustedes están como que hay una historia detrás de la historia. La historia detrás de la historia es la historia de la vida de Abraham en Génesis capítulo 15 al capítulo 21. Sí, del 15 al 21. Y déjame te muestro cómo va. Hay una progresión y una secuencia muy importante que sepamos esto. En Génesis capítulo 15, Dios le hace una promesa a Abraham. Tú vas a ser el padre de muchas naciones. Y lo que sabemos acerca de Abraham es que le cree a Dios esta promesa, él le cree por esa promesa y esencialmente entonces él ha recibido la salvación por eso. Así que es un recordatorio de la promesa. Y luego, ¿qué sucede? Que hay un procedimiento que ocurre 15 años después. Dios promete que vas a ser un padre de muchas naciones. Abraham está un poco confundido porque no tiene hijos y están envejeciéndose día a día. Y tiene como 86 años y dice, hey, mi esposa no va a tener hijos, yo no tengo hijos. Nuestros días de tener hijos han quedado atrás. Y dice, no vas a tener hijos, le dice Dios. Y luego en Génesis capítulo 17, los circuncidados le pidió a Abraham de ser circuncidado y le pide a todos los miembros de la familia de Abraham que sean circuncidados. Pero todavía no hay un bebé. Todavía no hay un hijo de la promesa. Y la provisión, el de la promesa ocurre en Génesis capítulo 1, que te lleva a creer nuevamente que es el acto de esfuerzo para tratar de concebir un hijo. Y todo el tiempo que están trabajando para tratar de tener el hijo de la promesa, que Abraham lleva en sus cuerpos las marcas de la promesa. ¿Estás conmigo? Cada vez que están tratando de tener un hijo, es indiscutible de que Dios básicamente lo ha marcado y existe este recuerdo de que Dios ha declarado algo temprano en su vida que va a suceder. Por lo que tienen que ir al dormitorio y, no sabes, se meten en el acto y de nuevo allí, ¿no? Un recordatorio visible de lo que Dios había dicho hace 15 años en la vida de Abraham. La marca de la circuncisión obliga a recordar. Y aquí también hay otra razón por la cual la circuncisión podría ser usada en el Nuevo Testamento. Es la parte más íntima y cubierta del hombre. Básicamente Dios está comunicando que incluso las partes más íntimas y cubiertas de nuestra vida le pertenecen a Dios.
la parte más cubierta e íntima del hombre. Eso es como se experimenta la salvación. Si Él no tiene ni siquiera las partes cubiertas de tu vida, las partes cubiertas de tu corazón, las partes cubiertas de tu alma, entonces no experimentas la salvación. Ese acto de circuncisión es como si fuera la parte más íntima, más cubierta de quien un hombre, de que un hombre, y Dios está tratando de proporcionar un mensaje espiritual y una lección metafórica para su audiencia. Así que aquí está la secuencia. Cubrí la secuencia ya, pero la secuencia realmente es muy importante. ¿Estás conmigo? Génesis capítulo 15, Dios hace una promesa a Abraham. Le promete que va a tener un hijo a pesar de toda su vejez. Génesis 15. Es en este momento que Dios hace la promesa y Abraham cree la promesa de que la salvación se experimenta. Es cuando Abraham se convierte en cristiano, por así decirlo. Es cuando Abraham fue salvo, fue hecho salvo. Es cuando Abraham se hizo bien, ¿no? En Génesis capítulo 15 se dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ahora, esta palabra contado es un término contable, que significa que se le acreditó. Básicamente, el registro mostraría de nuevo que él no estaría cierto, pero hay alguien, un notariado al final, que ha dicho, mira, este sentido de deuda, y lo va a liquidar, lo va a contar, lo va a considerar correcto. No por nada de que haya hecho él, sino por quién Dios es, por lo que Dios ha declarado para él. Y la siguiente parte es Génesis capítulo del 15 se va al 17, donde dice que Dios le instruye, le manda a Abraham y a su casa a ser circuncidado. Es un símbolo exterior de una realidad interior. ¿Dónde has escuchado esto, no? Un signo exterior de una realidad interior, una gran medida al paralelo a la práctica del bautismo del Nuevo Testamento. Ahora, en Génesis capítulo 21, Dios le da a Sara el niño de la promesa. Génesis 15, la promesa. Génesis 17, el procedimiento. Génesis capítulo 21, la provisión. ¿Estás conmigo? El problema es que la gente reordena o resecuencia el orden de eventos. Por eso el capítulo 4 de Romanos habla de esto, ¿no? Y la condición humana, históricamente y por defecto, la condición humana tiende a resecuenciar la vida de Abraham o de reordenar. Mira lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desarrolla? La promesa sucede después del procedimiento. La provisión sucede después del procedimiento. ¿Hizo el procedimiento en realidad que forzar la mano de Dios, o hay una reorganización y desorden de las cosas de Génesis 15, 17, 21? Básicamente se entiende esencialmente fuera de orden. La pregunta para mí es, ¿por qué alguien lo haría? ¿Por qué alguien quiere reorganizar el texto? ¿Por qué alguien podría cambiar, ¿no? ¿Por qué históricamente y por defecto la condición humana tiene a reordenar la vida, ¿no? ¿Por qué hace alguien esto? Esencialmente lo que está pasando. Estos cristianos en Roma todavía no entienden completamente el Evangelio. Creo que han sido salvos por el Evangelio, pero todavía hay que aprender mucho sobre el Evangelio y aprender cómo es ser un verdadero seguidor de Cristo. Y todavía hay unos complejos y atracos, de nuevo. Tengo que hacer cosas buenas. Tengo que vivir una buena vida. Tengo que perseguir la justicia por mí mismo. Fabrico mi propia salvación, al menos un poco. Es como un esfuerzo de equipo. Dios hace parte y yo hago el resto. Eso es lo que está pasando en Romanos capítulo 4, este hecho de la circuncisión. La iglesia de Roma dice, hay algún tipo de acto religioso o algo religioso que tenga que saltar para garantizar que mi corazón esté bien, que mi alma experimente la salvación. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que hablar sobre lo que parece ser explícito en Génesis, ¿no? Está ahí con mucha claridad. ¿Por qué? ¿Por qué las personas de repente intercambian este espacio de gracia de salvación por uno de trabajo, de obras? ¿Por qué habrían esto? ¿Por qué alguien reorganizaría los eventos en la vida de Abraham? Bueno, aquí hay una de las razones por las que creo que el Evangelio algunas veces se estropea para las personas. Número uno, creo que es la condición humana, ¿no? La humanidad está críticamente descompuesta. No solamente estamos parcialmente rotos, estamos completamente rotos. Estamos tan rotos que no sabemos qué tan rotos estamos. No tenemos un pequeño problema, realmente tenemos un gran problema. Nuestro problema es que no podemos ni siquiera entender completamente cuán grande realmente es el problema. El problema es tan severo, tan grave, que no sabemos cuán grave es. La condición humana, el ser humano,
La humanidad, por así decirlo en general, somos seres con fallas, ¿no? Y por eso creo que algunos de nosotros reorganizamos esto y realmente cambiamos una salvación basada por la gracia por una basada en las obras. Porque escuchan, parece que, que las obras funcionan mejor. Tienen más sentido en cómo el mundo, es como el mundo funciona. El mundo funciona porque nosotros trabajamos. Si trabajo algo, obtengo algo y en todo esto no tiene sentido. Y también es porque es ofensivo. Creo que una de las razones por la que la gente cambiaría el evangelio, el mensaje del evangelio, que Dios proporciona la salvación basada de gracia por una de obras, es porque es ofensivo. No hay ninguna contribución que yo tenga en la salvación. Es ofensivo. Verás, la salvación de Dios es inmerecida, lo cual significa que un asesino en serie, un tipo de Madre Teresa, tiene la misma categoría de necesidad. Que puedes tener una Madre Teresa, un tipo de vida así, marcada con un sacrificio increíble. Puedes ser uno de los más grandes servidores del mundo. Y aún así, es tu posición espiritual, ¿verdad? Es equivalente a la de un asesino en serie que va a la muerte. Que eso significa que puedes tener un tipo de vida de Billy Graham, asumiendo que no estás en Cristo, que no has experimentado la salvación, pero no pones tu fe todavía en Cristo Jesús. Pues puedes tener esa vida realmente buena. Puedes hacer todas estas grandes cosas religiosas y, sin embargo, puedes partir ante Dios y ser tan culpable como Bill Cosby. Eso es como que es ofensivo, ¿no? Se siente ofensivo. Dios me mirara y me viera de la misma manera, sí, aparte del evangelio, aparte de la salvación, aparte de ser comprado con sangre. Esa es su verdad, esa es su realidad. Es lo que Pablo está comunicando a la iglesia en Roma. Que nuevamente fue la fe y en su creencia en Dios lo que esencialmente lo hizo correcto. La circuncisión fue simplemente una señal, un símbolo de que ya han sido corregidos por Dios. Es un marcador físico, un marcador externo de una realidad interna que Dios ha hecho por una persona. Así que, ¿por qué las personas lo reorganizadas? También la incredulidad. Otra razón, ¿no? Que creo que las personas reorganizan o cambian en la secuencia de los eventos de la vida de Abraham, porque nada funciona de esta manera. Como creo que inconscientemente, enterrado en lo profundo, hay una credulidad de que Dios va a hacer lo que nadie más hace, que es dar un regalo gratuito, ¿no? Recuerdo mi economía de 12 grados, aprendí que no existe un almuerzo gratis. Y tienes que trabajar por todo, tienes que hacer todos, tienes que pagar por todos, que nada viene gratis, nada es realmente gratis. Pero el evangelio y la salvación que Dios provee para la humanidad es realmente gratuita, es un almuerzo gratis. No es nada que tú hagas. No tienes que devolver el dinero a Dios. Si tuvieras que devolver el dinero a Dios, nunca me podrías pagar. Él dice, brindé a través de mi hijo por lo que hizo en la cruz, voy a ofrecerte. Es un regalo gratis, es un regalo de gracia. Y aún así no lo creemos. Y muchos de nosotros estamos condicionados por el mundo, ¿verdad? Aquí mismo entiende que vivimos en este mundo, en un lugar caído en el cual, para poder existir en este mundo y experimentar cualquier nivel de éxito en este mundo, que tenemos que apresurarnos. Tenemos que trabajar muy duro. Y solo diría que estén en guardia por dejar que el mundo los condicione en este sentido terrenal material para pensar que nuevamente Dios va a trabajar de la misma manera para nosotros, que Dios va a esperar las mismas cosas que el mundo espera de nosotros. Que de nuevo nuestro éxito espiritual en última instancia va a ser determinado por nuestro esfuerzo personal y no porque he sido comprado con sangre por Jesucristo y hemos sido empoderados para vivir una vida en rectitud. Luego también un sentido de alivio, ¿no? Que proviene de la secuencia de la vida de Abraham. Es como un alivio de ¿qué dices? Alivio de dependencia. Somos personas independientes, tampoco no. Para algunos de nosotros la parte más inquietante de quizás ser atrapados en una cama de hospital no es la enfermedad o la dolencia que nos pone en la cama, sino el hecho que estamos atrapados en la cama y completamente dependientes de alguien más. Eso es lo que me aterroriza, ¿no? De estar en un hospital. No realmente la enfermedad, ¿verdad? Es el hecho de que voy a estar indefenso, que voy a necesitar a alguien más y depender de alguien más que me afeitase y me limpie o me cepillase los dientes, me sacara de la cama y me alimente, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque somos criaturas que aman nuestro sentido de independencia. Y entonces crearíamos una
Salvación basada en obras para encontrar la vida. Escucha, soy independiente, no tengo que depender de Jesús o de Dios o cualquier otra cosa. Como que lo tengo yo mismo y lo he entendido. Diré esto, si has perdido parte de tu independencia física durante los años, creo que puedes verlo como una gracia disfrazada, porque de alguna manera puede entrenar a tu alma a recordar que es tu dependencia total en Cristo en la cual experimentas la salvación. Quizás hay una gracia disfrazada allí tratando de recordarte de nuevo que la razón por la que le perteneces a Él es porque Él te compró con su Hijo. También otra de las razones por las que reordenaríamos o resecuenciaríamos la vida de Abraham, intercambiando en gracias de salvación por gracia por de obras, es que somos fanáticos de control. Yo soy uno. Tengo un problema de control, creo yo. Casi no puedo soportar cuando alguien más está, tú sabes, detrás del volante, ¿no? Levanta tus manos y dirías, si vamos a meternos en un carro, yo voy a manejar. Hay unos pocos aquí. Gracias por tu honestidad. Eres un fanático del control. Necesitas ayuda. Quizás tengas la tentación de cambiar la salvación por gracia por la salvación por obras, ¿no? Solo para que lo sepas. Me pica, ¿no? Cuando alguien está dirigiendo un proyecto, ¿no? Y yo estoy en un papel de apoyo. Ay, así como que dame la pelota, ¿no? ¿Sabes? Ha estado así, dame la pelota, quiero correr con ella. Escucha, si es un espacio de trabajo, si es por obras y no por gracia, piensas que tienes que hacerlo, ¿no? Un regalo no es un regalo si tienes que trabajar por él. Está en las manos de Dios y se distribuye a aquellos que están dispuestos a recibirlo. Así que, la iglesia en Roma está resecuenciando Génesis 15, Génesis 17 y Génesis 21. Están mezclándolos, están condicionándolo a mezclarlo. Tiene un problema de control quizás. Hay problemas de incredulidad o alivio que quieren tener. Es ofensivo para ellos pensar que ese es el orden de los eventos y así es como realmente funciona. Pero entiendan, el evangelio es que Dios ha provisto la salvación y tú no tienes que trabajar por él, no te la tienes que ganar, no tienes que pagarla. Es simplemente un buen regalo, es un gran trato para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos por completo. Creemos en Dios, confiamos en él por fe y ahí es cuando experimentamos nueva vida. Y es lo que sucede con Abraham y es lo que sucede con nosotros también. Escucha, es muy fácil. Si quieres convertirte en un cristiano el día de hoy, crees en Dios y sigues adelante con tu fe. Pones tu fe en quién es Él y lo que dijo y lo que ha logrado en la cruz. Crees y depositas tu fe en Él. No tienes que dar, no tienes que trabajar, no tienes que servir, no tienes que voluntarizarte, no tienes que gustarte leer la Biblia todos los días. Estas son cosas muy buenas que van a reforzar la fe de uno, pero no dan como resultado crear fe. La fe existe en Jesucristo. La fe es de hecho una semilla que Dios nos pone para que podamos responderle. Escucha, no tienes que pagarle de vuelta. Si tuviéramos que pagarle de vuelta a Dios, jamás podríamos. La siguiente parte de este capítulo es como que confuso. Creo que me confundo porque en versículo 18 dice lo siguiente. Él creyó, está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. En esperanza creyó contra esperanza. Juan Calvino dijo que lo que significaba este versículo el significado es que cuando no tenía motivos para la esperanza, está hablando de Abraham, Abraham todavía confiaba en la esperanza de la promesa de Dios. Cuando no tenía motivos para esperanza, Abraham aún confiaba en la esperanza de la promesa de Dios, por las promesas de Dios. Pero esto es lo que es bastante interesante acerca de este texto, si te pones a pensar. Abraham se siente muy glorificado en este tiempo, muy celebrado. Y sin embargo, lo que sé es que Génesis es que hay muchos fracasos y fallas en la vida de Abraham. Para aquellos que conocen a Génesis, ¿pueden pensar alguna de las fallas de la vida de Abraham? Puedo pensar en el momento en el que Abraham trata de dar la mano de su esposa porque está atractiva y quiere salvarse a sí mismo, así que no quiere hacer lo que debería hacer, que es básicamente reconocer que su esposa mantente lejos. Dice, no es mi hermana, la puedes tener.
No puedo olvidarte el capítulo 16 de Génesis, lo que sucede nuevamente entre la promesa y el procedimiento, lo cual es el momento en el que Abraham trata de tomar las cosas por sus propias manos al tener un hijo con la niñera Agar, que la embarazó, me dijo que iba a tener un hijo y que sería padre de muchas naciones, ¿verdad? Me acostaré con la niñera. Quedó embarazada y me dará un bebé y podrá ser o tendré la cosa que Dios me ha dicho que tú iba a tener. Pero eso no son las instrucciones que Dios le ha dado a Abraham. No es la forma en la que Dios le va a proporcionar al hijo de la promesa. Y el linaje que es tan incontable como las estrellas en la arena. Las estrellas y la arena. Scott Sol dice, creo que Pablo estaba leyendo de una copia diferente de Génesis de la que yo tengo. Y luego dijo esto, Scott Sol, un maestro bíblico, dice, o tal vez, tu débil fe es más fuerte de lo que piensas. Tu débil fe es más fuerte de lo que piensas. Incluso cuando nuestra fe es imperfecta, hay más energía potencial en ella de lo que le damos crédito. Es una de las mejores cosas que he escuchado en mucho tiempo. Abraham se ve como un hombre de gran fe. Pero creo que aunque tenía un sentido de mucha fe o que la fe que tenía era mucha, yo creo que hay una fe imperfecta, hay un ritmo de fe imperfecta. Ahora, no era infiel o sin fe, pero nuevamente la fe era débil, la fe era poca, pequeña, pero incluso la fe pequeña era bastante poderosa, bastante grande en cosas bastante grandes. No, tal vez tenga sentido ahora lo que dijo Jesús acerca de la fe. ¿Recuerdas? Que si tienes fe como del tamaño de una semilla de mostaza, podrías mover montañas. Ahora tiene sentido. Algunos de nosotros en esta sala hoy tenemos, o quizás tenemos fallas en la fe. Vacilación en nuestra fe se siente pequeña, se siente superficial. Se siente como si apenas estuviera aferrando, ¿no? Se siente como si apenas tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero de acuerdo con este texto, nuevamente, la fe en realidad puede ser más fuerte de lo que tú piensas. Eso significa que la fe puede ser suficiente para que Dios interactúe y haga cosas fantásticas en tu vida. Así que no la descartes, no lo quites. No creas que es muy pequeña y que no cuenta o que no es mucho. De hecho, creo que esa pequeña cosa en las manos de Dios lleva a una vida de obediencia en la que Dios hace grandes cosas. Aquí está el hecho, ¿no? Lo básico del de Romanos capítulo 4, que la salvación es un regalo de Dios basado en la gracia, no una cosa de que requiere obra requerida de Dios, ¿no? Quiero que sepas que esto de nuevo, que cuando conocemos el Evangelio, apreciamos el Evangelio y escuchamos a Steven Stiller, ¿no? Podemos ver las imperfecciones en los mensajes, podemos ver agujeros en la visión del mundo, porque nuevamente, aunque el capitán Miller miró al soldado Ryan y dijo, gánate esto, cuando pensamos en nuestra salvación, no obtuvimos un Salvador muriendo en la cruz que parecía el mundo, que viera al mundo y les dijo, gánatelo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dijo? Digo, es terminado. No estás en deuda, no tienes que hacer nada, no tienes que trabajar por esto, simplemente tienes que recibirlo. Lo he hecho por ti. Dios no nos pone en deuda, nos acredita con su justicia, nos da la justicia de su Hijo y es su gran gracia. Y vivimos de esa libertad. Vivimos no para esa libertad, vivimos de esa gran verdad y esa gran realidad y ese gran regalo para que podamos hacer buenas obras, pero no hacemos buenas obras y hoy recibimos ese regalo gratis. Escucha, Dios dice que eres bueno porque Él te ha hecho bueno. Y al final de nuestros días, si te preguntas, ¿soy un hombre bueno? ¿He vivido una buena vida? Serás conocido por Dios como un buen hombre y habiendo vivido una buena vida. Si eres retenido por Dios y has sido comprado con la sangre de Jesucristo. Esa es la respuesta. Oremos, Padre, te damos gracias por este tiempo y espacio. Te damos gracias por estas personas en esta sala. Te pedimos, Señor, que llames a los hombres a ti mismo. Realmente como muéstrale, Señor,
Queremos que le muestres que tú eres poderoso para salvar. Te pido, Señor, que brindes convicción a aquellos que no te conocen, que respondiesen, que simplemente te reconozcan como Señor, que creyeran en ti, lo que has dicho, y que pongan su fe en ti, y que nuevamente tienes el poder de salvar. Y que lo hagan y experimenten una vida por eso que creen en esa fe. Padre, te amamos tanto y te damos gracias porque no tenemos que ganarnos este regalo y no tenemos que trabajar por ese regalo o pagarte la vuelta, sino tú nos lo has dado porque eres un gran Dios y nos amas profundamente. Ayúdanos a recordar, ayúdanos a siempre apreciar el Evangelio, ayúdanos a mantenernos tan cerca del Evangelio para usarlo e interpretar todas las cosas de nosotros. Te lo pido, Señor, que sea la realidad de esta iglesia, la realidad de cada cristiano que vive. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.